es que estoy bien contento poder venir con esta charla para compartir lo muchísimo que yo he aprendido en el caminar, ¿no? Así rápidamente. Yo la verdad, cuando contacté a Bruce para comentarle que estaba interesado en hacer una maestría, pues la verdad no tenía ni siquiera idea de que era un arvense. Y mucho menos, o sea, yo había escuchado de la milpa, pero pues estaba prácticamente en ceros. Entonces ya ahí con Bruce hicimos un trabajo muy interesante en Amatenango. Y bueno, yo les traigo una pequeña charla de lo que yo encontré en Amatenango, del manejo y un poquito de lo que analizamos en la parte de la alimentación, pero también comparado con una comunidad aquí en Aguascalientes que está en una zona de clima muy similar, pero que, como dijo Bruce, son contextos culturales completamente distintos. Y bueno, el manejo también. Entonces, eso es lo que les voy a estar platicando un poquito. Nada más como para retomar un poquito lo que ya nos platicó Betsy. La parte de las arbences hay muchas definiciones. Yo trabajé con esta básicamente, que son plantas adaptadas a hábitats modificados por el hombre, enfocado desde el punto de vista de la agricultura. Y además cuentan con una larga historia de coevolución. Esto porque existen 4 procesos en las que las arbences se han venido adaptando para crecer dentro de la milpa. Y les propongo que vayamos haciendo un ejercicio mental ahorita de si nosotros en la milpa o en la experiencia que tenemos las aplicamos. Primeramente, ¿cómo coevoluciona una arbense en una milpa? Pues primero porque la recolectamos. ¿Por qué la recolectamos? Porque tiene un uso, uno de muchos usos. La recolectamos, la toleramos, es decir, como tiene un uso, a lo mejor no la ocupo ahorita, pero sé que en el momento que sea necesario la puedo tomar. Otro proceso es de decir, bueno, si yo tengo un epazote en la milpa, pues lo voy a cuidar precisamente para que no tenga yo la escasez de esta arbense, y en ese mismo sentido, pues la voy a proteger. ¿Por qué? Porque son adaptaciones o son procesos que los campesinos, desde que comenzó la agricultura, empezaron a utilizar, de manera que estas plantas comenzaron a coevolucionar, es decir, empezaron a crecer en ambientes agrícolas, en donde ya modificaron toda su estrategia de sobrevivencia, y bueno, ahí las tenemos. Esto es de un investigador que es Casas y Caballeros. Si gustan, yo les puedo compartir mucha de la información que aquí les voy a platicar. Entonces, si nosotros sabemos que la milpa mesoamericana, estamos hablando del policultivo enfocado a la famosa triada, que es maíz, frijol y calabaza. Existe ahorita, desde el punto de vista agroecológico, en donde dicen, no es que no nada más es hablar de esta triada, ¿no? Es hablar como del conjunto de todas las plantas que crecen en la milpa, y añadiendo ya de una manera importante el tema de las arbences. ¿Por qué? Porque tiene muchísimos usos: alimenticio, ritual, medicinal, como forraje, como construcción, como abono. Ahora yo les pregunto, ¿ustedes conocen, seguramente sí, algún arbense que tenga más de un solo uso? Entonces, ya al final me gustaría que compartiéramos esa información, porque al final la utilidad que tienen estas plantas en la parte cultural, pues nos ha hecho retomar la importancia que tiene en muchos sentidos. ¿Por qué? Me voy a enfocar un poquito en la parte alimenticia. Las arbences de uso alimenticio nos ayudan a proporcionar alimentos antes, durante y después de la cosecha.
Es decir, desde antes de que se prepare el terreno, ya hay algunas arbences de uso durante la cosecha y después de la cosecha. Son de bajo costo o nulo costo y son de alta disponibilidad. Proveen ventajas para la salud. Hay algunos estudios en donde nos hablan de que algunas especies de arbences incluso tienen mayor cantidad de vitaminas, minerales que las verduras que conocemos hoy en día, ¿no? Y bueno, han caído en el desuso. Es por eso la importancia como de retomar este conocimiento. Se pueden utilizar como alimento de reserva o alimento de emergencia, es decir, si hubo una mala cosecha de maíz, los agricultores han tenido como esta versatilidad de decir, bueno, sé que me hace bien, aunque no haya tenido la suficiente cosecha, pero sé que sigue habiendo alimento. Y en la parte económica también se pueden comercializar los excedentes. Entonces, realmente todas estas ventajas que nos dan las arbences, las tenemos que tener en cuenta precisamente para poder enaltecer el conocimiento y el uso. Y además, lo que les comentaba, una arbense alimenticia también se utiliza, por ejemplo, para medicina o para forraje, o incluso tiene más de 3 usos. En Amatenango del Valle, por ejemplo, el tomatillo lo utilizan para las salsas, pero ellos también lo truenan en crudo y lo ponen en el cuello como si fuera un antiséptico para combatir las infecciones de la garganta. Entonces, afortunadamente yo no tuve que usarlo, no me enfermé, pero bueno, es como toda esa parte de conocimiento que tenemos que rescatar. Les voy a hacer la comparativa del manejo en 2 comunidades, en donde estoy trabajando actualmente, que es en el municipio de San José de Gracia, aquí en Aguascalientes, y lo que encontramos ahí en Amatenango del Valle. Quise tomar esta comunidad en Aguascalientes porque tiene el mismo tipo de clima que en Amatenango del Valle, entonces como para que sea un poco más homogéneo el comparativo. El manejo de arbences tiene 2 momentos principales, previo a la siembra y durante el desarrollo del cultivo. Previo a la siembra podemos ver ya una agricultura más mecanizada. Aquí en Aguascalientes se tiene el uso de herbicida, los preemergentes, y en Amatenango del Valle todavía en el 2016, que fue cuando hice este trabajo, todavía encontré que la mayoría de los agricultores utilizaban la quema como control de arbences y como preparación del terreno. Y bueno, el manejo de arbences durante el desarrollo del cultivo, que es la parte como medular en este sentido. El manejo de arbences tiene 2 facetas principales de control, lo que les llaman los medios mecánicos, donde se utiliza el machete, el azadón, el tractor o la yunta, y los medios químicos, que es básicamente los herbicidas. En algunos lugares o algunos agricultores utilizan solo los medios mecánicos, otros los medios químicos, o lo que encontramos nosotros, que fue una mezcla de ambos, ¿no? O sea, ahorita lo vamos a platicar. Y bueno, seguimos. Esta tablita, a ver si lo puedo hacer como muy entendible. Esta es la comparación del manejo de las arbences en las dos comunidades. Tenemos los medios mecánicos, lo que mencioné, que es el machete, el azadón, la yunta, el tractor, los herbicidas y una mezcla de herbicidas con medios mecánicos. Si nosotros queremos ver la comparativa así tal cual, tenemos que, bueno, previo a la siembra se utiliza en mayor medida lo que es el machete y el azadón en Chiapas y la yunta y el tractor aquí en Aguascalientes. ¿Sale? Tenemos acá
todavía previo a la siembra, un pequeño porcentaje en donde hace la mezcla de los dos, pero principalmente previo a la siembra se utilizan solamente medios mecánicos. Pero estos medios mecánicos incluso difieren en las dos comunidades. En Amatenango tenemos el machete y el azadón, y que incluso, bueno, este asterisco le puse, que es también añadiendo una quema controlada previo a la siembra. Y en Aguascalientes aquí no se hace quema, pero se utilizan medios como la yunta y el tractor. Cuando yo me animé o me animaron aquí a hacer el doctorado, realmente yo pensé, como ese pensamiento previo, ¿no? Yo dije, bueno, pues Aguascalientes es un estado en donde la agricultura mecanizada está al por mayor y voy a encontrar una serie de herbicidas, todo mecanizado. O sea, yo me imaginé así como las fotos de la agricultura en Estados Unidos, en donde se ve desde el aire los tractores trabajando así, 10 tractores de manera simultánea, pero no. O sea, realmente sí existe una parte extensivista, pero donde yo estuve trabajando o donde estoy trabajando, pues es como otro cuento, ¿no? Entonces, encontrarme simplemente con el uso de yunta, a mí me generó como un shock en un inicio, porque a mí me había tocado ver las yuntas en museos, ¿no? O me había tocado escuchar a mi abuelo del uso de la yunta, pero realmente me sorprendió y a la vez me dio gusto encontrar que todavía existen muchas familias que se valen de este medio de control de arbences. Y bueno, el tractor también se presenta, pero en menor medida, eh, por muchos factores, ¿no? Entonces, en la parte de los deshierves, o las escardas, en algunos lugares les llaman escardas, se hacen principalmente tres, una vez que se siembra. Eh, Igual, aquí en Aguascalientes, realmente el uso de herbicida es mínimo, mínimo, y solamente tenemos 10%, bueno, de lo que he trabajado, solamente un 10% de las familias con las que he trabajado hacen una mezcla de los herbicidas y de los medios mecánicos. Es muy poquito. Sin embargo, bueno, otro de los shocks totales que yo tuve cuando empecé a trabajar aquí es de que, bueno, ¿y dónde está el herbicida? Yo me había casado con esa idea de que la agricultura, o sea, el herbicida ya era una herramienta imprescindible para la agricultura por la experiencia que tuve en Amatenango, pero llegar aquí y ver que realmente no se usa el herbicida más que en muy poca cantidad y que sigan prevaleciendo el uso del tractor y la yunta, pues bueno, ahí como que me empezó a hacer ruido. Sin embargo, en Chiapas, allá en Amatenango, tenemos que justamente el deshierve, el primero, el segundo y el tercero, se basan principalmente en el uso exclusivo de herbicidas. Pues bueno, ¿qué está pasando? ¿Por qué esas diferencias tan estratosféricas? ¿Por qué están tan marcadas estas diferencias? Empecé o sea, seguí trabajando aquí y, bueno, esta parte también, ¿no? La parte del uso mixto del control químico con el control mecánico sí se da, pero en Amatenango, pero también en menor proporción. Entonces, ¿cuáles son las principales diferencias en estas dos comunidades? Pues que en Amatenango el medio de control por excelencia es el uso de herbicida y en Aguascalientes aquí es el uso de medios mecánicos. Entonces, indagando en ese por qué, o sea, ¿dónde está o cuál es la parte medular que hace que en las dos comunidades sea tan distinto el manejo? Vino después. Bueno, y otra cosa, de los pocos herbicidas que se utilizan aquí en Aguascalientes, encontré que solo realmente usan uno, que es uno que le llaman 2,4-D, bajo muchísimos nombres comerciales, ¿no?
que es exclusivo para hoja ancha. Y en Amatenango me encontré que utilizan 3. No sé si haya cambiado, estaría interesante saber si ha habido como un viraje en el uso de estos herbicidas, pero era el 2,4-D, el paraquat y el glifosato. Incluso hacían mezclas de paraquat más glifosato en alguno de los momentos del control de las arbences. Entonces yo estuve indagando y digo, oiga, pero ¿por qué solamente usan herbicidas sabiendo que, bueno, existe, por ejemplo, el uso de azadón? Y ahí fue donde entendí, o sea, donde mi mente se abrió a decir, bueno, pues es que, a ver, agarra un asadón y ponte a escardar 1 hectárea, pues no es tan fácil, ¿verdad? Ya terminé todo ampollado y cansado. Pero bueno, entendí que existen 3 factores principales por la que los campesinos han adoptado de una manera muy, muy importante el uso de herbicidas. Primero, el ahorro de tiempo. La dinámica en Amatenango es que los hombres migran a la ciudad durante periodos de tiempo durante el año que si hicieran un manejo solamente con medios mecánicos no les daría tiempo, porque es mucho trabajo, es mucha mano de obra. Entonces, por la parte del tiempo lo han adoptado justamente por el desgaste físico y porque también existen algunos, o bueno, existían en ese momento algunos programas de gobierno en donde regalaban, por ejemplo, el paraquat y el glifosato, que fue en donde vi un poco más de estos programas. Y bueno, estas son algunas de las fotos que he tomado en el proceso del doctorado, donde podemos observar justamente el uso de la yunta, de una yunta tradicional todavía jalada por mulas, y bueno, el resultado de que no exista un control químico tan fuerte es que tenemos una gran diversidad de arbences que crecen en conjunto con el maíz. Uno diría, oye, pero es que todas estas arbences están creciendo a la par o incluso más altas que el maíz. ¿Sí? Y ahorita les voy a explicar por qué. Y bueno, estas 4 fotos son de mi trabajo de tesis allá en Amatenango, en donde, si hablamos, ya lo mencionó Betsy, la parte cultural también juega un rol bien, bien, bien importante. El proceso de recolección de arbences comestibles en Amatenango era un proceso familiar, en donde el papel de los niños juega un papel importantísimo para poder mantener este conocimiento a través de las generaciones, lo que le llaman la tradición oral. Esta foto es del Chipilín y, bueno, aquí José Alfredo se llama este niño, que ya no está tan niño, a manera de juego iba recolectando las arbences en el cultivo de su abuelito y a mí me las iba enseñando, entonces yo aprendí muchísimo de él. Y bueno, la contraparte es que la manera en que se llenan las bombas aspersoras, porque todo lo hacen con bombas manuales, es de los ojos de agua cercanos. Entonces ahí sí es como un foquito rojo, porque muchas de las veces las milpas están retiradas de las casas y hay que caminar incluso hasta 1 hora y la única fuente de agua que tienen ahí son los ojos de agua para no tener que cargar durante 1 hora los botes. Y bueno, aquí viene la pregunta medular. ¿Por qué existen diferencias tan marcadas en el manejo de las arbences en las 2 comunidades? La encontré muy inesperadamente. El manejo que yo he encontrado depende de la finalidad de la producción de maíz. Porque en Aguascalientes el autoconsumo es mínimo. Realmente utilizan la milpa o este cultivo de maíz para sacar elote, un día hacer una tatema, así le llaman, vamos a hacer una tatema y compartir con la familia, pero es muy poco.
aquí la cuestión del uso del maíz en la nixtamalización y en toda la parte culinaria ya es casi nula. Ya es más fácil comprar tortillas en la tortillería, que incluso van las motos ahí vendiéndolas, que se pase todo este proceso artesanal de nixtamalización, molienda y todo eso, ¿no? Pero la parte del forraje es imprescindible. Imprescindible. ¿Por qué? Porque la venta de forraje es una entrada de dinero para los campesinos. Y esa parte de entrada de dinero en donde puedan sostener las vacas que tienen o incluso venderlo para cuestiones de forraje a otras personas, es lo que mueve el que no usen herbicida. Y hubo una persona, un señor, que le digo, bueno, ¿y por qué no usan herbicida? Y me dice, "Bueno, ¿para qué usar herbicida si lo que queremos es hierba?". Entonces, ahí fue donde se me clarificó realmente la diferencia en el uso de herbicidas o no. Aquí lo que ellos quieren es que siga creciendo hierba, que siga habiendo forraje, para que sigan teniendo esa entrada de dinero. Si no lo venden, ellos utilizan ese forraje para engordar sus vacas y que después nosotros podamos echarnos unos tacos al pastor. La diferencia en Amatenango del Valle es que la finalidad de la producción principal es el autoconsumo. Y es esta parte del autoconsumo y en caso de excedentes, pues hay venta. Entonces, estas dos diferenciaciones a mí se me hicieron bien interesantes porque determinó cómo se utiliza o en qué cantidad o qué tipo incluso de herbicida se utiliza. Esta foto de Amatenango del Valle es justamente también hablar de la parte cultural de las arbences. Cuando los campesinos hacen una pausa para hacer el lonche, ellos tienen a la mano las arbences que complementan con el frijol, con el pozol, con la tortilla y el chile. Cosa que en Aguascalientes ya no se da. Entonces, si hablamos de los usos, aquí en Aguascalientes es el forraje, que es el principal, pero también parte de mi trabajo es como registrar el conocimiento y uso de estas arbences todavía presentes, o sea, que están presentes en esta comunidad, pero es mínimo. Ellos me hablan de los quelites, pero que desde la niñez ya no los consumen. Ellos me hablan del tomatillo, pero ya muchas veces ya no lo recolectan, ya lo compran. Entonces, como esa parte del cambio cultural y gastronómico se ha visto muy marcado aquí en el estado, comparado con Amatenango, que la alimentación, o sea, las arbences en la función de la alimentación es imprescindible, la parte medicinal también, y la parte de forraje es muy poco o es mínimo. Ahí en Amatenango no es una zona ganadera, sino que utilizan muchas de las veces los tronquitos de las arbences que se llevan a casa y se lo dan a las gallinas y a los guajolotes, que son los animales que tienen en casa, en traspatio, pero es muy poco. ¿Por qué? Porque también la producción de maíz, cuando hacen la selección de la semilla, los que ya están picados, los que están ya un poco podridillos, no lo tiran, sino que lo muelen y es con lo que alimentan a las gallinas. Y bueno, de la estrategia de la aplicación, o sea, hablando del manejo, en Aguascalientes lo poco que se utiliza es de una manera no selectiva, es decir, aplican de una manera generalizada, no hay una diferenciación entre uno y otro. Pero en Amatenango del Valle observamos 3 escalas, que es aquí donde cuando estuvimos analizando Bruce y yo los resultados, pues se nos hizo muy chido, muy interesante que empiecen a existir estas adaptaciones, ¿no? La cuestión, bueno, antes de pasarla, la cuestión de la tenencia de la tierra es hablar del ejido y como tal, así como en muchas partes de los ejidos de donde nos están
viendo, ha de ser muy similar. No solamente tienen un terreno de siembra, tienen varios. En el caso de Matenango no es la excepción. Entonces, el hecho de que tengan varias parcelas o varios solares en donde puedan hacer milpa, les da la facilidad de aplicar estas tres escalas. Primero, la aplicación selectiva dentro de la milpa, es decir, si yo veo un tomatillo, si yo veo una verdolaga, si yo veo una chicoria, y estoy consciente de que me puede servir de alimento o de medicina o para otra cosa, lo que hacían ellos o lo que hacen es que con la bomba aspersora evitan, le dan la vuelta a esa arbense para no matarla. No le aplican herbicida. Entonces es la aplicación selectiva. Otra que encontramos es que dejan una zona libre de herbicida dentro de la milpa en donde incluso promueven el crecimiento y la tolerancia y la protección de las arbences que son de utilidad. Y bueno, si tienen más de un terreno, pues puede ser selectiva en alguna de esas milpas y en otra puede que no sea selectiva. Al final, el resultado es que se mantenga disponible las arbences para el momento en el que ellos la ocupen. Y bueno, ya esta es como la parte del manejo, el manejo de las arbences comparando ambas comunidades. Me voy a meter un poquito en lo que encontramos nosotros en Amatenango, ya metiéndonos en el tema de la alimentación. Ahí la doctora Adriana Castro y otras de sus colegas reportaron 13 especies comestibles en Amatenango del Valle en la milpa. Seguramente hay más, ahí estaría muy chido que se hiciera como un estudio botánico de todas las que existen, porque realmente son muchísimas. Pero bueno, yo trabajé con estas 13. Vamos viendo, seguramente la mayoría conoce estas 13. Tenemos la verdolaga, que es común en todos lados. Tenemos el bledo, o que allá le llaman bledo, o el quelite. Tenemos una hierbita que allá le llaman uscán, no tiene traducción al español. Lo que es la chicoria, que parece un poco diente del león. La mostaza, una prima de la mostaza, que es el nabo. Tenemos el epazote, que ese sí no puede faltar. Tenemos, le llaman ac o le llaman enredadera. Esta especie, ya cuando está así en flor, las semillas son psicotrópicas. Esta ya ha caído en el desuso allá en Amatenango, pero las personas mayores me platicaban que la consumían cuando estaba muy tierna. Ya cuando estaba en flor, ya no. Lo que es el chipilín, los chepiles, de la familia de los chepiles súper comunes, y además unos tamales riquísimos. Lo que es el oxalis, allá le llaman el pajulul, que son los tréboles. Ahorita les voy a platicar una historia del pajulul. Lo que es el tomate de ratón, también es uno negrito así medio dulce. La hierbamora, que también es muy común. El tomatillo, y bueno, estas fotos en la mayoría las tomé de Conavio. Entonces, de estas 13, ¿cuántas conocen? Seguramente más de 7, 8, sin dudarlo, ¿no? Y bueno, nosotros encontramos que la milpa temporal es la principal fuente de la obtención de las arbences, pero también nos encontramos con una sorpresa, que muchas veces no nada más en la milpa de temporal las obtienen. Es la principal, sí, pero en caso de escasez o en caso de que le hayan aplicado herbicida a diestra y siniestra y que no hayan sobrevivido algunas, desarrollaron también esta adaptación de decir, bueno, pues si yo no tengo mi milpa de temporal, ¿en dónde más la puedo obtener? Ah, pues en mi milpa de riego. Muchos también tienen milpa de riego. O en el solar. Y por ejemplo, aquí el epazote se mantiene principalmente en el solar, casi no se obtiene de la milpa, porque
el epazote juega un papel importantísimo en la gastronomía. Y como están tan diferenciados los roles por género en Amatenango, la mujer es la que cocina y el epazote es el principal, de los principales condimentos que utiliza. Entonces, lo promueven en el solar, más que en la milpa, lo cuidan en el solar para tener la disponibilidad a la hora de la cocina. Y en un momento extremo también la compra. Este se da muy poco, pero bueno, también es una fuente alterna importante en caso de escasez. Entonces, lo que les comentaba que la colecta de arbences es un papel familiar. La recolección, esta foto donde se ve la mujer de espaldas, es porque mientras su esposo estaba aplicando el herbicida, ella iba recolectando las arbences para la comida de ese día. O bien, esta que ya se las había mostrado, el chipilín, se avecinaba una fiesta y bueno, la cortó de manera expresa para hacer los tamales. Y bueno, esta fue una caminata ahí cerca de la comunidad en donde la tía, donde la mujer, en este caso la tía de este chavo, le iba platicando justamente todo el conocimiento, todo lo que ella conocía y sabía de las arbences que se encontraban ahí en las milpas cercanas. Entonces, en Amatenango del Valle la parte cultural alrededor de las arbences es muy fuerte y se mantiene todavía con ese arraigo interesante que nos ayuda como a perpetuar este conocimiento tradicional. Y bueno, la pregunta es, ¿cómo se mantiene la disponibilidad de las arbences para el consumo en la milpa de temporal en Amatenango? Encontramos varias posibles respuestas. Primero, que cuando uno va caminando por la milpa, va pisando muchas de las arbences y esas arbences ya están en flor o en semilla y bueno, al pisarlas, estas plantas tienen esas adaptaciones de ser oportunistas, de decir, pues ya me movieron, suelto mi semilla, órale. Y ahí es como ya se mantiene el banco de semillas, ¿no? Otra opción que nosotros creemos que influye mucho en la disponibilidad es que tienen un manejo no mecanizado, hablando del uso de tractor. Utilizan nada más machete y asadón. Entonces, eso hace que no exista como una compactación del suelo en donde se pueda afectar este banco de semillas. Otra es que también el hecho de que utilicen herbicida a diestra y siniestra, ya existen reportes de muchas especies, principalmente los amarantos, de la familia de los amarantos, que ya son resistentes, ya están empezando a generar mucho problema en otras partes del mundo y no dudo que aquí también, porque ya se adaptaron al ataque del glifosato. Entonces, pues ya el hecho de que utilicen tanto glifosato puede ser que ya haya detonado estos procesos de resistencia. Lo que hablamos de la aplicación selectiva de herbicidas, de darle la vuelta o dejar zonas libres, también es un proceso bien interesante de mantener esta estrategia. Y bueno, también hablar de cantidades, no trabajemos con cantidades, pero bueno, por lo que observamos se puede decir que es mucha la que crece y no se consume toda. Entonces, por eso son como estas cinco principales conclusiones, decir, bueno, todas estas adaptaciones que han tenido los campesinos en torno a mantener las arbences comestibles, nos dan como una idea de cómo se han adaptado la agricultura convencional que viene desde la Revolución Verde a no perder ese conocimiento, como hacer esa resistencia de decir, pues es que yo sé que los herbicidas matan las hierbas, pero yo no quiero que las mate todas. Por eso aplico en un lado o aplico en otro o tengo otras fuentes para yo mantener este consumo. Entonces, la parte cultural aquí en torno a las arbences, lo vuelvo a decir, es
imprescindible para que se hayan desarrollado estas estrategias. Y bueno, en el caso de este trébol, el pajulul, que le llaman, a gritos, aquí le llaman a gritos. Y bueno, era utilizada como golosina. No sé si alguno de ustedes lo llegó a preparar así en su niñez o lo sigan haciendo, pero bueno, este trébol está familiarizado más con los niños. ¿Por qué? Porque la recolección era casi exclusiva de los niños. Los niños a manera de juego, cuando querían un dulce después de comer, lo iban a recolectar con la pandilla, ¿no? Entonces llegaban, la mamá ya tenía el agua hirviendo con azúcar. Ya una vez que estaba en hervor, se agregan los tréboles y se deja hervir por 10 minutos aproximadamente y ya se enfriaba y era como el postre, como la golosina, ¿no? Pero nosotros sí encontramos que este pajulul se ha caído casi prácticamente en el desuso, porque en la comunidad ya entró toda la parte de los dulces procesados en las tienditas. Entonces, tal vez por el sabor, que todos los edulcorantes y todo eso está ocasionando que esta recolección ya no se dé y que los niños a lo mejor la conozcan, pero ya no la colecten. Y bueno, este fue justamente una salida con unos niños para ir a recolectar con ellos arbences, y ahí fue donde yo entendí el papel que juega la niñez en el conocimiento tradicional. Y bueno, pues muchas gracias. Espero no los haya aburrido. Estos son mis correos, el personal, el de la universidad y bueno, el celular también, en caso de que quisieran que platicáramos más a fondo. Hay mucha información.